Que las hormonas sí, son importantes, se pueden modificar, se pueden mejorar y se pueden tratar, pero no lo es todo. Nosotros vamos a pensar que por el hecho en sí de tardar un poquito más de lo que nosotros pensamos, ya estamos rotos. Y no tiene por qué. O sea, tenemos que utilizar las armas de los monstruos. Y cuando digo los monstruos, los enemigos, un lenguaje un poco belicista, de la gente que genera mensajes que se hacen virales y que traen o trasladan una información que acaba siendo negativa a las personas. Estamos en el relevo, ya sabéis, ese momento en el que se apagan los micrófonos y se encienden los comentarios. Y hoy me han contado que entra alguien que al principio no prometía mucho, que parecía que era de esos que pasan por la planta sin hacer ruido. Y además, más de uno pensó, este es muy rarito. Incluso hubo gente quien dijo, este ya no me cae bien, así, sin anestesia. Pero claro, luego pasa el tiempo y resulta que esta persona escucha, que se implica, que te explica las cosas para que no tengas que fingir que has entendido todo. Y al final, en el relevo, también dicen que no trabaja en pijama. Ojo, dato clave, luego le preguntaremos. Que odia el marisco, como si le hubiera hecho algo en la otra vida, y que la tortilla la quiere con cebolla o nada, y que cuando necesita ordenar su cabeza se va a levantar peso, porque la terapia cada uno la elige como puede. Y es que al final pasa lo de siempre, que el que parecía un poquito empanado, rarito, va de menos a más, sin hacer ruido, sin postureo y termina cayendo bien. Y no es solo por ser una persona perfecta, sino por ser una persona auténtica. Por eso hoy, aquí, en el relevo, tenemos la suerte de pasar el turno con Joaquín Puerma. Buenas tardes, iba a decir. O buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la presentación, me ha encantado. ¿Trabajas sin pijama? Esto es la gran duda que tiene todo el mundo ahora. A ver, yo mayormente trabajo online y alguna consulta por agenda y por tal, en calzoncillo ha colgado. Pero él o ella no se ha enterado. No se ha enterado. Sí. Bueno, antes de empezar, un poco vamos a agradecer a Linkboots, porque la verdad es que gracias a ellos podemos hacer este espacio, un espacio de ciencia, un espacio de bienestar, de cuidado, y bueno, pues agradecer que hoy está aquí con nosotros y que nos está apoyando y que luego hablaremos de ellos. Sí. Y sé que estas cosas se dicen mucho, pero en este caso es que también es verdad que da gusto que te patrocine algo que tú tomas personalmente y que yo como médico recomiendo, porque es un añadido muy bueno para pacientes que están con estreñimiento, pacientes que quieren añadir algo más a los yogures, pacientes que quieren añadir algo más a sus productos, para dar textura y para dar sabor, y va muy bien. Bueno, pues luego lo haremos. Pero ahora vamos a intentar dar lo mejor de nosotros en este episodio. Y hay un tema que se ve mucho también en redes y que incluso yo hablando con mi hermana me dice, este tema es como súper importante, pregúntaselo, que es hablar de las hormonas, ¿no? Que muchas veces cuando una mujer tiene cualquier problema se le achaca, ¿no? Son las hormonas, ¿no? Ese comentario que lo hemos estado hablando. ¿Qué daño hace esa frase? ¿Qué ves tú en la consulta? ¿Te llegan con esa frase a la consulta? Claro, es que es rancio, porque es pensar en el 50% de la población humana, reducirlo simplemente a un solo aparato. El aparato ginecológico, el aparato endocrino o tal. Es reducirlo solamente a que son un saco de hormonas. Y sí, el endocrino tiene que decir, y el endocrino sabe que las hormonas influyen en tu comportamiento, en tu vida, tu metabolismo, pero no podemos decir que todo lo de las mujeres o que todos los problemas de las mujeres son por las hormonas, porque es que luego no hacemos lo mismo con los tíos, con los hombres. O sea, es raro, ya se hace un poco más, pero que es raro que a un tío le digan, es que tiene las hormonas locas, o es que no le funciona bien lo de allá abajo y por eso está así haciendo esas cosas. Esas cosas no se dicen. Entonces estamos infantilizando a un porcentaje de la población o simplificándolo, que no es así, son personas complejas, aunque suene básico decirlo, pero es que hay que decirlo. Sí, la verdad es que es la típica frase que la escuchamos en nuestro entorno, están esos días que es hiper rancio, vamos, se dice, ¿no? Se dice. Y cuando hablamos de fertilidad, ¿no? La fertilidad femenina, ¿son las hormonas realmente tan importantes en este proceso? Sí. ¿Realmente lo son? ¿O hay mucho fake alrededor? Porque esta es una gran pregunta. El problema es que le estás haciendo la pregunta a un endocrino, y un endocrino tiene que decirte que sí o sí son importantes. Claro, y a mí, sinceramente, no me hace de menos mi trabajo de echar un poco piedra sobre mi propio tejado y decir, es que las hormonas sí son importantes, se pueden modificar, se pueden mejorar y se pueden tratar.
pero no lo es todo. Hay otros factores, como por ejemplo tu edad, que es una cosa que no se puede modificar, que también hay que tenerla en cuenta, y que muchas cosas de hábitos de vida saludables, al mejorar tu vida, al mejorar tu cuerpo, la fertilidad es un reflejo de lo saludable que tú estás. Lo que tú has hecho, todo el bagaje que tú has hecho a lo largo de tu vida, hace que se modifique, sobre todo los ovocitos, los ovarios, estén de una mejor calidad o estén de una calidad pues un poco más mejorable, por decirlo de alguna forma. Entonces, hay que ver a la mujer en su conjunto, no solamente desde el punto de vista del especialista de endocrinología que habla y te ve de la FSH, la LH, el estradiol, los progestágenos, que sí que son importantes, pero que si esa persona está tranquila, si esa persona tiene un entorno que la cuida, si esa persona tiene un entorno que fomenta su crianza, que puede hacerla sentir segura, eso también va a ayudar a que tenga más fertilidad. O sea, incluso ya la señal más estricta de todas, que cuando una mujer está súper estresada, con bajo peso y tal, pues el cuerpo deja de tener la regla por una menorrea funcional. Pues eso, sin tener que llegar a no tener la regla, también puede hacer que tengan menos fertilidad. Y ahí eso no se ve tanto en la analítica. Y una de las cosas que... vivimos en una sociedad que estamos totalmente conectados a la información y a los fake news también, entonces es difícil a veces, ¿no?, contrastar hasta llegar al endocrino y contrastar cosas. Pero podríamos decir que un análisis de hormonas puede determinar, una persona que lo lea, una mujer que lo lea, si tiene más probabilidades o no de quedarse embarazadas, o efectivamente, como tú has dicho, abarca muchos más procesos. Claro. Y ahí volvemos a lo mismo, o sea, yo como endocrino tengo que trabajar con analíticas, pero también tengo que darle la importancia que merecen. Esa importancia que merecen muchas veces es menor de lo que nosotros nos pensamos, porque los seres humanos necesitamos datos objetivos que nos concuerden o que nos certifiquen una realidad. Y intentamos buscar en el número, en el asterisco, en la palabrita en negro, en negrita, tachada o marcada, dónde está nuestro problema. Y eso a veces es como la parte fácil, aunque sea un problema, pero la parte difícil es cuando todo sale normal o no hay una causa clara, y es ahí donde hay que investigar, donde hay que ver, donde nos damos cuenta que realmente la salud no es una cosa de asteriscos, de cosas en negrita, que la salud es un problema complejo. Y complejo es una cosa diferente a difícil, porque complejo implica que hay factores que nosotros no conocemos del todo, o que no conocemos cómo influyen del todo, como por ejemplo lo que he dicho yo del cuidado emocional, lo que he dicho yo de cosas que no son tangibles. Y es ahí donde uno tiene que hacer un poco de salto de fe, donde tiene que mejorar ciertas cosas que a lo mejor no se ven reflejadas en la analítica, porque no todo va a tener un reflejo cuantitativo, pero al final tienes el resultado positivo, que es la crianza o la fertilidad. Claro. Esta pregunta no sé si me la puedes contestar, pero me estoy imaginando como, pues eso, una mujer o una pareja que están intentando ser papás, ¿no? Y mamá y papá, y no lo consiguen, ¿no? Entonces, aquí es donde vienen las dudas, la desesperación. ¿Qué debería hacer una pareja que se encuentra en esta situación, que parece que lo están intentando y que no lo consiguen? O sea, ¿cuáles serían los primeros pasos a priori? Quiero decir, no... Antes incluso de llegar a la preocupación, aunque esto pueda sonar demasiado simplista, es saber que hay un sesgo en lo que conocemos nosotros de la fertilidad. De media, las fertilidades están entre 9 y 12 meses para conseguirlo actualmente en España, por la sociedad en la que vivimos, que hace que las fertilidades pues se hagan a edades mucho más avanzadas. Entonces, la pareja que lleva 3, 4 meses y no lo consigue y se agobia, es humano, es razonable, pero también tenemos que darle esa información que lo normal es conseguirlo a los 9, 12 meses, pero hay unos sesgos que el que lo ha conseguido en el primer mes te lo va a contar y te vas a enterar, pero el que a lo mejor ha estado 13, 14, 2 años intentándolo, no lo va a decir porque somos humanos, pero no nos gusta decir las cosas malas, a todos nos pasa eso. Entonces, nosotros vamos a pensar que por el hecho en sí de tardar un poquito más de lo que nosotros pensamos, ya estamos rotos, y no tiene por qué, o sea, es normal que te preocupes, es para ti una cosa importante, pero relativizar esa preocupación excesiva para no hacerte daño innecesariamente. Y luego, cuando ya pasa un tiempo, pues acudir a profesionales que te guíen, profesionales como ginecólogos, profesionales como endocrinos, e ir buscando, e ir haciendo cosas, tanto desde el punto de vista de medicina pública como desde el punto de vista de medicina privada, ir consultando con diferentes especialistas. Y también otra cosa que yo creo que va muy bien para lo que es la fertilidad, porque es como un mare magnum de médicos, mare magnum de analítica, es una figura centralizadora.
O sea, no estoy diciendo médico de familia, porque el médico de familia es un conocimiento muy, muy específico que se le puede llegar a escapar, porque tiene que saber de todo. Que no sepa, pero que tiene que saber de todo, ya mejor ahí. Pero una persona que te centralice las cosas, que te centralice el ginecólogo, que te centralice el endocrino, que te centralice el inmunólogo, que te centralice el hematólogo. Hay muchos médicos que pueden estar implicados en una búsqueda de fertilidad cuando la fertilidad se complica, cuando pasa más de un año, que es cuando ya estamos hablando desde el punto de vista académico de infertilidad. Y es ahí donde yo creo que también puede aportar mucho una figura central que te ordene la cabecita. Fíjate, claro, es que con toda esta sobreinformación que hay y en redes que vamos con el scroll todo el rato, pues paciencia. Sí. Practicarlo, ¿no? Yo creo que es una etapa bonita. Tendremos, joder, es la etapa donde, chico, es el momento, ¿no? Pero yo también es que veo la parte agobiante de tienes que buscar esta ventana de ciclo fértil, tienes que hacer hay esto. aplicaciones que, claro, ahí como buscando el día, el momento, la ovulación, la hora. El ciclo, la ventana, cuándo tienes que hacer, cuándo son los días más óptimos. Todo ese tipo de cosas puede llegar a agobiar y es un proceso que se puede enturbiar, una cosa que es bonita, que es bonita y que es muy divertida de hacer también. Claro, pues pero que hay que dar ese contexto para que tengan los pacientes, las personas, tengan las herramientas para hacer el camino lo más llevadero posible. Ya ves. Oye, pues antes de seguir con la entrevista, voy a cambiar de tema. Vale. Y esto no te lo esperabas. No, pero nada. Y yo tampoco. Vale. Vale, entonces, ¿qué pasa con tus redes? Que estás dándole un vuelco a tus redes sociales, que vamos a conocer a un Joaquín que yo no sé hasta dónde vas a llegar. Vale. Pero espera, antes de eso, vamos a tomarnos algo. Vale. Yo creo que es el momento Perfecto. de tomarnos algo. Vamos a pedirle a alguien de producción, por favor, que nos pase algo para tomar. Mira, Vale. aquí tienes. Oye, no te quejarás. Joder, de lujo. Y además, la verdad que tenemos nos a tratan Linwood. súper bien. Oye, tenemos a Linwood, que puedes elegir cualquier tipo de semilla. Sí. Tenemos de todo, puedes ponerte. Yo también. Sobre todo las de lino son las que yo. Vamos, lo digo. No tenía preparado, pero vamos, que las de lino van súper bien. Y a nivel de dar textura y a nivel de, por ejemplo, recomendaciones para estreñimiento, es una cosa que yo, la verdad, es que trabajo y que, joder, que mola. Que cuando me dijiste que iban a colaborar con nosotros, yo la verdad que me alegré un montón. Que me alegré un montón porque no tengo que fingir nada. O sea, que las cosas lo digo de verdad y es que yo lo tengo en casa. Y hay que ponerlo, muy, muy importante, hay que ponerlo en la nevera. O sea, hay que ponerlo en la nevera porque tiene que conservarse en frío, porque eso ayuda a que las propiedades que tiene, que no se pierdan, ¿no? Que no se pierdan del todo, que están molidas y todo eso. Y en frío la verdad es que mejor. No ocupa espacio, tú lo pones ahí, todo eso. Y luego es muy típico del relevo, y esto es para profesionales, que lo pongan en los yogures. O sea, porque el típico yogur que tú te tomas y que te puedes poner en un tupper y tal y pascual, va súper bien. Y esto entra muy bien en este programa. Bueno, pues entra muy bien, te dejo comer. Pero claro, la gran pregunta que yo me hago es, estoy viendo un cambio literal en tus redes, lo estás como profesionalizando, pero a la vez mostrando tu mejor versión de ti mismo, ¿no? No tanto como endocrino, veo ahí una parte con el tema CrossFit, deporte. ¿Hacia dónde vas? Vale, yo, bueno, a ver, esto ya tirando más para el campo profesionales. O sea, normalmente cuando hablamos en redes sociales, esto es una cosa que todos hemos pecado y yo sigo pecando de ello, es pensar en qué va a pensar mi compañero de consulta. Y tu compañero de consulta... Qué importante es esto que estás diciendo. No te va a mirar tanto. O sea, tu compañero de consulta, tu compañero de control, tu jefe de servicio, no te está mirando tus redes. Y si te las mira y te las critica, es un precio que tienes que pagar o una cosa que tienes que pasar de él. Porque tú realmente, el estar en redes puedes estar por varios motivos, pero puedes estar por ego, narcisismo, que bueno, tardarás poquillo. Puedes estar por intentar ayudar a la gente, o puedes intentar o hacer negocio, hacer marketing. Entonces, tienes que forzarte en eso, y para hacer eso tienes que pensar en quién quieres hablar. Y muy probablemente no estés hablando para tu compañero de consulta. Estás hablando para María José. Estás hablando para gente que pueda ayudarse de tu mensaje o de lo que tú tienes que ofrecer. Entonces, tienes que adaptar tu lenguaje no a lo que a ti te gustaría escuchar, que muchas veces pecamos de eso. Tú no te tienes que divertir, tú no te tienes que entretener con tu propio contenido, sino que tú tienes que pensar en que vas a ofrecer un contenido a esa persona y tienes que adaptarte a los lenguajes y a los códigos de esa persona. Claro. Y luego esto ya es hiperpersonal, es como una creatividad, como una forma de expresarte y de decir, hostia, este vídeo que he hecho, que te lo paso por privado, esto no lo puedo subir porque es horroroso, pero... Doy fe, no se puede subir. Hay cosas que yo he dicho... No lo suba. Sí, lo sé, no puedo subirlo. Pero es que hay cosas que, por ejemplo, grabarte haciendo un lip dub, hablando de cosas de anime, de cosas que están ahora de moda, pero luego vas viendo como pequeños trends y los vas copiando, ¿vale? Porque inspirándote.
No. Es que hay un libro muy chulo que servirá para vencer un poco el miedo al lienzo en blanco. Para ser un buen artista, la creatividad no nace sola. La creatividad nace de lo que tú te alimentas. Y tú te alimentas y lo pones en un cubo. Y ese cubo, luego posteriormente vas a sacar tu contenido, pero filtrado por tu propio conocimiento. No va a ser directamente sale todo. Eso sí que sería copiar. Por todo, claro. Por tu contexto, por tu todo. Pero si yo, por ejemplo, ves un tren de una cosa que está funcionando, tú no tienes por qué reinventar la rueda continuamente. Utilizas ese tren, utilizas ese modo de expresarse, ese código ya validado, y tú le das tu punto y lo creas para tu audiencia. Y eso es una forma de crear que hace que sea más amena, que hace que sea más exitosa, que el éxito, quieras o no, motiva bastante. Entonces, y más tú. Más yo, sí, porque sí. al final es una de las cosas que queremos. Coge ser uno mismo, y te eso muestra. cada vez es más difícil de ver. O sea, a veces cuesta verlo, ¿eh? Hay gente que está demasiado preparada y se pierde como la esencia, ¿no? Yo, por ejemplo, y una cosa que yo pecaba mucho es, mis primeros vídeos, yo no hablaba con mi acento. Yo hablaba con un acento de España del centro. Y ahora cada vez hablo con un acento más de mi zona, del sur, cuando estoy cómodo, cuando estoy bien, cuando estoy tal, hablo con más acento. Y esos son los pequeños detalles que hacen que te identifiques con el creador, que generes una relación, que generes una conexión, que al final lo que te están buscando, porque sinceramente pueden buscar la solución de las hormonas, la pueden buscar en ChatGPT, lo pueden buscar en Google, o como antes lo buscaban en Google, pero el hecho en sí de que tú lo ofrezcas como creador, tu punto de vista, tu experiencia y tu entretenimiento es lo que hace que vayan a verte a ti, no vayan a buscarlo en ChatGPT. Sí, a ver, el mundo de redes sociales es un mundo, pero a mí me llama la atención porque creo que tú le has dado un vuelco y estás dando un vuelco, a mí me gusta, así que enhorabuena. Ha flotado. Y sí que es verdad que has dicho una cosa que a mí me interesa, y ya vamos a volver al tema, porque si no, tú te dejo comer, puedes comer con las semillas que te hayas puesto, pero la realidad es que es verdad que la divulgación científica estamos en un momento crítico, porque el problema es que necesitamos a los sanitarios, necesitamos a los expertos, a los investigadores que transformen esa información científica en un lenguaje accesible. Y esto pasa muchas veces por las redes sociales. Y una de las cosas que más nos echa para atrás a mucha gente es el qué dirán nuestros compañeros, ¿no? Es decir, ¿qué dice mi compañero de al lado si me equivoco, si se transgiversa alguna palabra? Tenemos mucho miedo a eso, ¿no? Esto me pasó hace poco. Yo intenté buscar una enfermera experta en vacunas para hacer una cosa y hasta la 8ª llamada no conseguí una persona que me iba a hacer un audio para explicarme una cosa que había pasado, que quería que lo explicara una enfermera que es experta en la vacunación, ¿no? O sea que... Entonces, sí que es verdad, ¿no? O sea, una de las barreras que tenemos es que nos pensamos todo el rato que nuestros compañeros van a ir ahí a meter el dedo, me ¿no? ha dicho exactamente que este H2 en realidad este H1. Y efectivamente nos podemos equivocar, estamos en redes y todo hay que contrastarlo, incluso si lo dices tú, ¿eh? Quiero decir, yo creo que hay que contrastar y buscar segundas y terceras opiniones. En eso hay muchas cosas. Por ejemplo, lo primero que hay que pensar es que España es un país un poco cainita, y el primero que tuvo que cogió un paraguas le tiraron piedras. Es una historia que me cuenta mi padre, que la verdad es que es bastante curioso, y siempre el que abre camino siempre se va caminando para los demás. Y luego, lo que has dicho tú de que es necesaria la divulgación científica rigurosa, sí, pero tenemos que utilizar las armas de los monstruos. Y cuando digo los monstruos, los enemigos, un lenguaje un poco belicista, de la gente que genera mensajes que se hacen virales y que traen o trasladan una información que acaba siendo negativa a las personas. Pero ¿por qué esos mensajes llegan más lejos que la comunicación rigurosa, que los buenos, entre comillas, que intentan hacer el bien a la gente? Porque saben bien utilizar los lenguajes, saben bien de qué tienen que hablar, no tienen miedo a decir las cosas en blanco y en negro. El que sabe de verdad te lo va a decir con dudas, te lo va a decir matizando. Y no te voy a decir que lo digas en plan demagogo, blanco y negro, pero que entiendas que tienes que utilizar los lenguajes, que tienes que utilizar la forma, el envoltorio, para que el contenido que es bueno llegue a donde tiene que llegar. O sea, porque tenemos que pensar en eso, que al final vivimos en una época que el envoltorio es muy importante, por eso tenemos esta producción tan maravillosa, que la verdad que os lo agradezco muchísimo, que hace que lo que yo vaya a decir se escuche mucho mejor y llegue mucho más lejos que si yo me estuviese grabando con un móvil así, a lo perro.
Yo creo que, y ahora sí, para terminar esto, la gente debería contrastar la información, ver quién lo está contando, es decir, quién es esa persona, es un profesional sanitario o no, es mi vecina del quinto, buscar esa doble o triple verificación, ver la fecha de caducidad, que en internet la información también caduca y que a veces si no vemos fecha, a lo mejor estás viendo algo de hace 10 años, ¿no? Que ahora ya hay contenido de hace 10 y 20 años. Entonces muchas veces estás viendo algo que está desfasado totalmente, ¿no? Luego ver si hay asociaciones o entidades que apoyan ese contenido, que es muy importante. O sea, hay que buscar la rigurosidad, pero también que nos lo expliquen bien, ¿no? Y a veces no sabemos ni siquiera discernir. Compartimos el audio, compartimos el vídeo y no contrastamos nada. Claro, y juntar esos dos tipos de cosas hace falta mucha inteligencia, porque parece chabacano, puede parecer poco profesional, puede parecer estás haciendo el tonto, pero juntar el hacer el tonto con un lenguaje riguroso y que eso junte y pueda salir bien, para eso, o sea, yo todavía no me considero lo suficientemente inteligente o lo suficientemente cuco para hacerlo bien. O sea, son mentes superiores las que pueden hacerlo bien del todo, pero bueno, hay que llegar. Bueno, tú vas a ello, Bueno, volvemos un poco. Volvemos un poco a las hormonas, a la fertilidad, vamos a volver aquí, que nos hemos salido un poco de lo que estaba previsto, pero dar una mala noticia. A mí me gustaría, dar una mala noticia a una pareja, pues eso, relativamente joven, que tienes que dar una mala noticia para decir que probablemente tenga muchas dificultades de quedarse, ¿no? Quedarse embarazada y ser papás. ¿Te ha ocurrido esto? Aquí tengo que decir la verdad. Yo, por mi papel, los endocrinos somos como los support, utilizando terminología de videojuegos, somos los que apoyamos normalmente a los médicos, que son los médicos principales. O sea, nosotros ajustamos ciertos parámetros, ponemos toda nuestra parte, pero no solemos llevarnos la carga de dar las malas noticias, pero sí que es verdad que algunas malas noticias tienes que dar, o algunas malas noticias te comes, porque ha pasado ese evento negativo y la siguiente cita es conmigo. Entonces, tú no puedes decir, hostia, paso de ti, que te lo diga tú, sea feísimo. Entonces, para dar las malas noticias, primero es también practicar, y porque es una habilidad que se tiene que aprender. O sea, la comunicación, el dar malas noticias es una habilidad que hay que aprender y hay que repetirlo y una vez. Al principio lo harás súper mal o sentirás que lo has hecho mal, pero si aportas humanidad, si aportas paciencia, si aportas dar tiempo para que esas personas se expresen y digan lo que tienen que decir, al final acabará saliendo bien. O sea, y luego conforme más lo practiques, lamentablemente, pero los médicos y los sanitarios estamos para eso, cuanto más lo practiques, mejor lo vas a hacer, y dar tu tiempo y ir sin prisas. O sea, yo hablé un poco acelerado a veces, pero que ir sin prisa y dejar que la persona se exprese. O sea, si merece la pena ir con retraso en una consulta, puede ser esto uno de los motivos que merezca la pena ir tarde. O sea, hay que prepararse las consultas bien para vivir bien de tiempo, pero para este tipo de cosas sí puede gastar 2, 3, 5 minutillos o más, o lo que haga falta. Sí que es importante, ¿no? Porque no es tan importante el ajustar el eutiro de 50 a 75, sino hacer que esa persona se sienta escuchada. O sea, yo creo que no hay una fórmula perfecta. Es decir, al final dependerá mucho de cómo sea esa pareja, depende mucho de tu personalidad, de esa práctica, ¿no? Es decir, cada vez lo irás haciendo mejor porque vas identificando mejores formas de cómo te gusta abordar la comunicación. Pero, hombre, sin duda, tener esa competencia es esencial para los sanitarios, el intentar que ese momento íntimo, quiere decir que no estemos con el móvil, ni tecleando el ordenador, ni, bueno, sin pijama, quiere decir, hay que buscar el momento. Para eso mucho. Hay momentos clave, quiero decir, en todo esto. Y yo creo que hay una cosa que es lo que tú has dicho, que es la verdad soportable, que es la cantidad de información que esa persona puede recibir en un momento, porque cuando tú das una mala noticia, lo que ocurre es que tú te quedas con una palabra, ¿no? Es decir, si tú dices cáncer, la palabra se queda en cáncer y todo lo que le estás diciendo después se va a quedar ahí. Si tú empiezas la conversación diciendo no es muy probable que no podáis quedar embarazados, ¿no? O embarazada, seguramente todo lo que digas después tengas que repetírselo en algún momento, ¿no? O sea, que utilizarle el feedback, la paráfrasis, que la persona o esa pareja puedan hablar y decir, bueno, entonces me has dicho esto, significa esto. Son como técnicas un poco, yo es que lo doy en clase, entonces yo sé que es tu tema, estoy todo el día como, ¿no? Intentando enseñar que también tenemos que hay una verdad soportable, que es lo que esa persona puede soportar en ese momento, que además es diferente a la tuya y a la mía. Sí, claro. Por el contexto, por la edad, por la experiencia, por la vida, es diferente. Y luego asegúrate como profesional que lo que te estoy diciendo lo entiendes. Sí. Porque a veces decimos cosas, lo he soltado. Papilar de tiroides, folicular anaplásico indiferenciado, no sé ¿No te pasa que le cambia la cara y se queda como, ¿qué me ha dicho? Ves
dicho feo, pronto y mal, ves el pantallazo azul de Windows en esa persona y no tienes que provocar ese pantallazo, no te pagan más por provocar ese pantallazo azul de Windows, pero lo que tienes que hacer es adaptar el lenguaje a esa persona, o sea, no tienes que infantilizar ni hablar como baby talking, creo que es el término en inglés, pero que tienes que hacer accesible lo que estás diciendo. No te pagan más por parecer más listo, sino porque te entiendan. Perfectamente. Estamos acabando, sí. El tiempo pasa aquí volado como en el relevo, sí, los cambios de turno hay que hacerlo todo volado porque si no, no da tiempo. Si una mujer embarazada o alguien tiene dudas hormonales sobre el tema de la fertilidad o nos está escuchando ahora mismo, ¿qué mensaje le podrías decir de manera sencilla, un poco, por si tuviese que empezar por algún sitio? Aunque lo has comentado un poco al principio, ¿no? Sí. Pero un poco más directo de qué le podríamos decir a esa pareja o a esa mujer que está en esa etapa de, parece que esto no funciona, pero hay mucha presión social por toda la información que hay. Eso. ¿Qué hago? Sobre todo, gestión de propias expectativas, gestión de agobio, que es más fácil decirlo que hacerlo. Y eso, o sea, saber que gestar o tener fertilidad cuando se complica, se puede complicar bastante o se puede complicar un tiempo, pero hay medidas, hay cosas que se pueden hacer, la sanidad tanto pública como privada va súper bien para ayudar a la fertilidad, tener en cuenta que hay muchos profesionales que os pueden escuchar y ir poniendo medidas para conseguirlo, o sea que es una cosa que tienes que ponerte a ello y luego no escuchar a la gente. O sea, tener un muro mental de decir, no escuchar a esta persona que te está diciendo esto, a esta persona que te está diciendo, oye, no, ¿por qué no adopta un perro en vez de intentarlo? O sea, es que esa frase me parece, adopta un perro o tu prima lo consiguió al primer mes. Pues, ¿hay alguna anécdota así que te haya llegado que digas tú, madre mía, esto que me ocurrió fue que te llamara mucho la atención? Yo conozco gente con muy mala baba, o sea, con muy mala baba de que parece que les sienta mal, o sea, por ejemplo, historias de familiares que parece que les sienta mal que otra persona lo haya conseguido y ella no lo haya podido hacer, son relaciones, son situaciones muy Casa Bernarda Alba, son muy situaciones de ese estilo, que todos somos humanos, que todos podemos tener ese tipo de reacciones, pero, hostia, disimularla un poco. Sí. Vale. Oye, ¿cómo has estado? Muy bien, muy cómodo. ¿Has estado cómodo? Sí, de ojo. Oye, tengo una propuesta. ¿Por qué no me quedo? ¿Por qué no te quedas? Vale, perfecto. ¿Te quedas? Me quedo. ¿Trato? Venga. Te quedas. Venga, me quedo aquí. Vale, pues nos quedamos aquí y además acabamos este episodio, ¿no? Con Joaquín Puerma. Gracias por tu tiempo, gracias por venir, pero es que se va a quedar más tiempo, o sea que le daré gracias más veces. Y sobre todo vamos a dar las gracias a Linwood, ¿no? Porque al final la ciencia empieza con una semilla. La semilla de la buena información, ¿eh? Sí, efectivamente. Y lo hacemos con el apoyo de Linwood. Así que os esperamos en el siguiente episodio, no te lo pierdas y sobre todo, dejadnos vuestros comentarios.